Muy bien, pues vamos entonces ahora ya a adentrarnos a la materia, después de este repaso general que a lo mejor puede ser un tanto tedioso, pero es muy necesario que al menos en nuestras Biblias, las que usamos comúnmente, identifiquemos los grandes temas que aparecen en este libro y que a partir de ello, ¿no? Podamos, pues más o menos en la medida que vayamos trabajando algunas, en la materia vamos a estar trabajando algunos de estos relatos para explicarlos a la luz de la intención que tuvo el autor bíblico para escribirlos. Bueno, me parece muy valioso el hecho de que los podamos al menos reconocer y ubicar. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla para guiarnos en los aspectos generales que tiene que ver con este fascinante libro llamado Hechos de los Apóstoles. Eh, a manera de introducción, podemos decir que en, en cierto sentido, Hechos es el libro más importante del Nuevo Testamento. Como dije en un principio, cada libro tiene su propia impronta, tiene su propia importancia, pero en aras de la verdad y en el sentido de pertenencia que nosotros como cristianos tenemos ante un nacimiento, un origen, pues el libro de Hechos de los Apóstoles nos lo otorga, ¿no? Es decir, la fe cristiana no nace de la nada, la fe cristiana no nace producto de la invención de algo y de alguien, sino realmente nace del relato que nos ofrece el autor bíblico acerca de lo que significaba la iglesia primitiva. Y no podríamos tener ninguna información más o menos este, cierta si no lo tuviéramos en este libro. ¿Podríamos nosotros deducir de las cartas del apóstol Pablo el origen de la iglesia cristiana? Y sí, porque Hechos de los Apóstoles siempre va a ir de la mano con las cartas paulinas, porque como hemos visto algunos lugares donde Pablo visitó, predicó y que a partir de esos lugares él escribía las diversas cartas que nosotros ya abordamos, pues tiene una vital importancia, ¿no? Entender que el libro de los Hechos nos permite información muy oportuna acerca del origen, desarrollo, consolidación de lo que ahora nosotros llamamos la fe cristiana. Bueno, casi siempre que esto es algo que todos estamos familiarizados con esta expresión, le llamamos los hechos de los apóstoles. En inglés se dice los actos de los apóstoles. Bueno, esta definición que se le da a este libro nos dice dos cosas. Primero, acerca de las acciones que se llevaron a cabo. Por eso son hechos, son acciones, son eventos ocurridos, son situaciones concretas que se dieron a lo largo de al menos hasta el año 52, 54, 56, que muere Pablo. Hasta esa fecha nosotros tenemos una serie de actos, de eventos, de situaciones concretas que se dieron en torno a la fe cristiana. Entonces, por eso es los hechos, ¿no? O los actos. Y estos actos, estas situaciones concretas están ligadas a personajes importantes para la fe cristiana, como lo fueron los apóstoles. Y cuando hablamos de apóstoles, siempre en nuestra mente
está de primera mano, pues los 12 grandes apóstoles. Pero bueno, ahí tenemos interesantes reflexiones, porque eh, aunque Judas murió, ¿no es cierto? O se ahorcó, como sea, Matías toma el cargo de Judas, se convierte en un discípulo, entonces sigue manteniéndose los 12 apóstoles. Pero en aras de la verdad, este libro no nos da ni pretende darnos un relato exclusivo de los apóstoles. Porque como hemos visto, ¿no? Su paso por este libro es muy fugaz. No tenemos actos de ellos, no tenemos hechos de ellos, ¿no? Y estoy hablando de, pues, de Mateo, de Felipe, de Bartolomé, ¿no? De, este, pues, de Juan mismo, aunque aparece Juan, pero no tenemos ningún acto de él, ni siquiera ninguna palabra del apóstol. Y la verdad es que entonces, este libro en su propia denominación o definición de título, pues ya nos deja a deber, ¿no? Porque aparte de Pablo, solo se mencionan tres que ya dijimos, ¿no es cierto? Salvo en la lista que aparece en el capítulo primero, donde se mencionan a los 12. En Hechos 12:2 vimos que se hace una breve mención cuando Herodes mata o manda matar a Santiago, el hermano de Juan, los hijos del trueno que se le llamaban, ¿no? Juan aparece algo más en la narración, pero como dijimos, nunca hace uso de la palabra, no dice nada. El libro da solo verdadera información sobre Pedro, pero como también ya vimos, muy pronto desaparece de la escena como protagonista y quien domina la escena durante muchos capítulos, pues ahora es un personaje llamado Pablo. Así que de entrada tendríamos que empezar a definir o entender la cosmovisión de lo que pretende darnos este título. Algo que voy a desarrollar ahora más adelante es que en el original, en los códices más antiguos o en los manuscritos más antiguos, no existe el artículo los, que nosotros le hemos colocado después de la palabra hechos, ¿no? Hechos de los apóstoles, ¿no? Refiriéndose este artículo como un artículo que nos indica el actuar de todos ellos. Entonces, varios manuscritos le han dado diversos nombres al título, como ahora lo vamos a ver, pero que en función de Berkeley, de este autor erudito, nos dice que la traducción correcta del título podría ser Hechos de varones apostólicos. Este es, este es un aporte que un erudito puede darnos para plantearnos de cómo podríamos denominar este libro. Por lo que pretende, en cuanto a este título, darnos una serie de hazañas típicas de figuras heroicas de la iglesia primitiva. Que estas figuras, por lo que el mismo libro nos plantea, está muy reducida. ¿Por qué se olvidó tan pronto la conciencia, al menos en estos relatos de los demás discípulos? Parece ser que los demás discípulos no tienen la misma importancia que Pedro, que Juan, ¿no? Que Jacobo incluso. Perdón, que Santiago. Sí, Santiago, Jacobo, es igual. No tienen la misma importancia. Pero la verdad es que todos eran apóstoles y la verdad es que todos caminaron con Jesús y la verdad es que todos estuvieron desde el bautismo de Juan con él y la verdad es que todos entraron y salieron con Jesús y la verdad es que todos fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y es interesante entonces cómo podemos darnos cuenta que al momento en que se escribe Hechos de los Apóstoles, pues vemos que las figuras más sobresalientes que quedan en el recuerdo
de las primeras comunidades cristianas, pues tiene que ver con estas grandes figuras. Y una respuesta que puedo anticipar de esto, ¿no es cierto?, es que hay tres líneas teológicas que el autor va a plantear. Uno va a ser la línea de Jacob o de Santiago, una línea muy judaizante, muy judaizante. Por eso es que se menciona y se nombra la muerte de este personaje. Jacobo fue un líder muy importante de la iglesia en Jerusalén. Y esta línea judaizante, ¿no?, que va a sostener Jacobo, va a ser con la que Pablo se enfrente en muchos casos, principalmente en la carta a los Gálatas, encontramos que los que vienen a hacerle el pleito a Pablo en Galacia son de la línea de Santiago. De hecho, los apóstoles va a plantear una teología este, eh, muy en línea judaizante por parte de Jacob. Luego tendrá una figura petrina, una teología petrina, ¿no?, la teología de Pedro. Pedro que se moverá entre esta transición de la línea judaizante hacia la apertura de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro es el primer hombre que va a lanzar el discurso ante comunidad judía en la ciudad de Jerusalén. Y será el primer sermón donde se convertirán 3,000 personas. Pero Pedro, según el relato del capítulo 10, va a ser el que hará la transición a la apertura de los paganos o de los gentiles en esta visión de lienzo, y que tiene que ver con que el Espíritu Santo también será derramado sobre los gentiles. Entonces va a haber una línea petrina que estará muy presente también en las cartas de Pedro. Y finalmente, el libro de Hechos va a plantear la figura paulina o la teología paulina, que estará muy ligada a la iglesia de Antioquía. Pedro y Juan, Pedro y Santiago o Jacobo estarán ligados a la iglesia de Jerusalén, y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que va a ser dirigido hacia los gentiles, va a estar muy ligado a la iglesia de Antioquía, una iglesia formada evidentemente por la mayoría de gentiles. Así es que para que ustedes puedan ver que este libro que nos habla de hechos de varones apostólicos, realmente va a pretender plantear estas tres líneas teológicas con las que va a convivir las comunidades cristianas, y que el autor de este libro de Hechos o de Actos, ¿no?, va a tratar de clarificar. Bueno, ¿qué podemos decir un poco del título de este libro? Existen manuscritos, ¿no?, que en los mejores manuscritos griegos, los más antiguos, solo aparece como título Praxis Apostolon, que significa Hechos de Apóstoles. Realmente este es el título que aparece en los manuscritos más antiguos, los mejores manuscritos que se tienen, y como ustedes verán, no aparece el artículo los, solo aparece como Hechos de Apóstoles, que entonces sí, no se está refiriendo a la totalidad, sino de algunos apóstoles, que en estos casos, como planteamos, fueron muy pocos. También hay variantes en otros manuscritos que viene ya incluido el artículo los, como Hai Praxis Ton Apostolon, que significa los hechos de los apóstoles, que esta es la denominación que nosotros hemos tenido para designar a este libro. Pero es como una variante. En esencia, los manuscritos más antiguos solo lo manejan como hechos de apóstoles. Tenemos otras variantes en otros manuscritos que aparece Praxis
ton hagion apostolum, que aquí la palabra agion ya habla como un tema de santidad y ya tiene cierta influencia este título, ¿no? Cierta incidencia en algún concepto, porque este título que lo manejan algunos manuscritos significa Hechos de los Santos Apóstoles. Aquí evidentemente ya son manuscritos muy tardíos que se ve el influjo de piedad o de santidad que se le quiere dar a los apóstoles, ¿no? Dándoles este calificativo de santos. Y en contadas ocasiones hay manuscritos, ¿no?, que utilizan el título Louca Evangelistum Praxis Ton Hagion Apostolum, que ya vienen ya con mucho mayor influencia para determinar que este libro es hecho por un hombre llamado Lucas. Entonces, este título se traduce como Hechos de los Santos Apóstoles del Evangelista Lucas. Como veremos, estas variantes que encontramos en estos títulos, ¿no?, dan ciertos conceptos, ciertas ideas de lo que el título va a narrar. Eh, bueno, esto nos lo plantea Joseph Fitzmayer, pero hay otra definición que el autor Sicre nos dice, y para él considera que el título que podría ser el más correcto o el menos equivocado puede plantearse como el libro La expansión de la iglesia primitiva. Vean que este contraste de títulos, ¿no?, plantea el hecho de poder definir con claridad a qué nos enfrentamos cuando leemos este libro. En los títulos que aparecen en los manuscritos más antiguos, tiene que ver con personajes. Y en este título último tiene que ver con una acción generalizada más allá de los personajes. Y tiene que ver con una institución que tiene que ver, que significaría la iglesia. Este título que algunos autores plantean darle a este libro como la expansión de la iglesia primitiva, plantea tal vez con mayor precisión lo que quiso decirnos el autor al dejarnos este maravilloso libro, ¿no? Porque vemos claramente más allá de los personajes, si es Pedro, si es Juan, si los pobres otros apóstoles no se sabe nada de ellos, o si es Pablo y demás, más allá de los personajes llamados apóstoles, está la forma en que el evangelio empieza a propagarse por todo el imperio conocido. Es más, hay algunos autores también que han planteado la posibilidad de que este libro pueda llamarse Hechos del Espíritu Santo o los actos del Espíritu Santo. Este otro título también es muy interesante porque supera a los personajes, ¿no? Porque como ya repetí de manera enfática, pues no habla de todos los apóstoles este libro. No nos está hablando de todos los actos que hicieron eh, los 12 apóstoles o 13 si contamos a Pablo. Pero lo que sí vemos es cómo el Espíritu Santo está presente tanto al inicio como al final. Entonces, vemos claramente cómo la influencia del Espíritu Santo está presente en todos los relatos, en todas las narraciones que se están planteando. Así que podríamos plantear como título, ¿no?, la expansión de la iglesia primitiva, Hechos de Apóstoles, Actos del Espíritu Santo. Y podríamos plantear estos títulos, queridos alumnos, porque la obra original no fue titulada. Es decir, no estamos cambiando ningún título
que el autor bíblico planteó para escribir esta obra. Como muchas de las obras, no así las Paulinas, pero como muchas de las obras del Nuevo Testamento, no tenemos el título que le puso el autor. Es más, no tenemos los autores definidos. No hay identificación de quién pudo haber escrito tal o cual libro. Mucho menos, pues tenemos el título que alguien le haya querido colocar a, a- al escrito que produjo. Y entonces esto nos lleva a plantear de que si no hubo un título, pues sí hubo un autor. Y el título evidentemente viene a ser producto de una reflexión y producto de la tradición de la iglesia que se le atribuye a este personaje. Bueno, ¿qué podemos decir un poquito acerca del autor? Aunque su nombre no aparece en el libro, porque no tenemos que diga, bueno, yo Lucas o yo Bernabé o yo Silas, que son los personajes a los que muchos eruditos han querido atribuirle la autoría de este libro. Desde el principio de la historia de la iglesia, es decir, la tradición de la iglesia, ha sostenido que el autor de este libro es un hombre llamado Lucas. Aún entendiendo que Lucas pudo haber sido el autor de esta literatura, ¿no es cierto?, de este libro, poco sabemos de él, poco sabemos de él, porque solamente se le mencionan de manera enfática 3 veces en el Nuevo Testamento. Y gracias a la referencia que aparece en Colosenses capítulo 4, versículo 14, podemos decir que este hombre llamado Lucas era médico, porque Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. Luego tenemos otra mención de él en Filemón, en el versículo 24, donde dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Esta referencia hace pensar que el autor del libro de Lucas era alguien muy ligado al apóstol Pablo. Y la otra mención, pues la tenemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, donde dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele consigo. Bien, de esto que hemos leído podemos estar seguros de 2 cosas, incluso de 3. La primera es que, como dije, el testimonio de Lucas nos dice que era médico. Bueno, ya esta profesión, hermanos, nos plantea ciertas, ciertos lineamientos para poder entender un poco la personalidad de Lucas, de este personaje. Un médico es inclinado a salvar vidas, un médico es muy sensible a la vida. El médico en sí mismo es un hombre con mucha sabiduría porque, como en la antigüedad y ahora, pues uno admira mucho el conocimiento que pueden llegar a desarrollar los médicos en función de las enfermedades y de la sanidad del cuerpo. Podemos entonces más o menos vislumbrar que la personalidad de este hombre es un hombre tierno, compasivo, empático, dispuesto a escuchar el dolor ajeno, que ha visto la muerte de cerca, que ha tenido que dar las noticias de alguien cuando fallece. Y esto hace entonces, ¿no?, que podamos identificarnos con un personaje con estas características, dada su profesión, y poder verlo al menos en el evangelio que lleva su nombre, ¿no? Porque en el evangelio que lleva su nombre vemos a un hombre tierno, a un hombre compasivo, a un hombre amoroso, a un hombre que relata su evangelio a la luz de sus propias convicciones de empatía hacia el enfermo, hacia el débil, hacia los niños, hacia las mujeres.
Entonces, si concedemos razón de que este mismo autor es el autor de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo también trata con la misma fineza y la misma ternura los relatos que va a plantear. Lo segundo que vemos es que era uno de los más apreciados colaboradores y leales amigos de Pablo, porque fue su compañero en su último encarcelamiento. Bien, esta designación nos acerca entonces a la posibilidad de saber que lo narrado en hechos, que la mayoría, insisto, tenía que ver con el apóstol Pablo, tuvo que haber venido de alguien que tuvo un contacto permanente y constante, como para saber qué sucedía, dónde estaba Pablo, dónde iba, qué decía, qué cosas le sucedieron en tal lugar, en cual lugar. Entonces, si concedemos razón de que el testimonio bíblico nos dice que Lucas era muy cercano a Pablo, entonces podríamos entender que los hechos que aparecen en este libro sobre la consolidación de la iglesia, sobre la influencia del Espíritu Santo y sobre la figura de Pablo, pudo haber provenido de la pluma de Lucas. Y lo tercero que podríamos deducir también es que era gentil, ¿no? Era gentil. Esto lo coloca lejos de la concepción eh, eh, judía. En Colosenses 4:11, cuando leemos la carta, termina la lista de recuerdos y saludos de los que son de la circuncisión, ¿no? Aristarco, mi compañero de prisiones, Marcos, sobrino de Bernabé, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión. Y después, eso es lo que dice, es decir, son judíos. Y en el versículo 12 empieza una nueva lista que incluiría, suponemos nosotros, porque cuando Pablo dice son los únicos de la circuncisión, entendemos que la nueva lista que aparece en el versículo 12 incluiría solamente a los gentiles, llamado Epafras, eh, Lucas, Demas, que vendrían a ser los personajes no judíos. Así que según esta deducción, nos encontramos con el hecho interesante de que Lucas, insisto, concediendo razón que es el autor del libro de Hechos, fue el único autor gentil del Nuevo Testamento. Y esto ya de suyo propio trae su propia impronta, ¿no? Porque es muy interesante, como vamos a ver en algún momento, cómo la apertura del Espíritu Santo se da tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando hablamos lo último de la tierra, tenemos que hablar del gentilismo, ¿no? De los paganos, de los no conversos. Por eso es que Lucas toma el tiempo suficiente para elaborar una narración que tiene que ver con Pedro y Cornelio. Pedro, figura del judaísmo, Cornelio, figura del gentilismo, como Lucas. Y vemos cómo, de manera magistral, el autor de Hechos va a plantear la apertura a los gentiles en el derramamiento del Espíritu Santo, para con Cornelio, para con su casa y para todos los que estaban reunidos en su casa, sin distinción. El Espíritu Santo cayó también sobre ellos. Así que bueno, estamos tentando el terreno de considerar al apóstol Lucas, perdón, al médico Lucas como el autor de este libro. Y abonando en favor de esta tesis, de la cual muchos eruditos consideran como válida, podríamos ver entonces que si Lucas era médico, él utiliza términos médicos con mucha naturalidad.
Dos ejemplos de esto tenemos, ¿no? Cuando vemos en el relato de Lucas capítulo 4, versículo 35, que tiene que ver con el hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Él utiliza el término eh, convulsiones, ¿no es cierto? Eh, cuando él dice, hablando del que tiene el espíritu de un demonio endemoniado, cuando el demonio lo había tirado al suelo. Evidentemente, esto tenía que ver con el término médico correcto para convulsiones, es decir, lo que estaba teniendo esa persona producto de, de este endemoniamiento, pues eran convulsiones, un término muy médico. En el 9:38, hablando del que le pidió a Jesús, maestro, por favor, mira a mi hijo, usa el término médico convencional para el diagnóstico, ¿no? Es decir, él usa diciendo, bueno, diagnostica lo que está teniendo mi hijo. Y el ejemplo más curioso que encontramos, ¿no? Para poder abonar, insisto, esta postura de que Lucas sea el autor, el ejemplo más curioso se encuentra en el dicho acerca del camello y del ojo de la aguja. Los tres evangelios sinópticos conservan este relato, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Pero fíjense cómo Marcos y Mateo usan la palabra aguja del griego más corriente para designar una aguja de un sastre o de una casa, es decir, de alguien que cose, que costura. Y usa la palabra griega rafis, tanto Mateo como Marcos usan la palabra griega rafis, que significa aguja, de sastre o de costura, sí, de costura. Solo Lucas, en esta misma expresión, utiliza la palabra griega beloné, que quiere decir aguja de cirujano. Aguja de cirujano. Evidentemente, entonces vemos con estos ejemplos cómo de alguna manera podemos entender el influjo de su personalidad como médico en sus relatos. Y el ejemplo más claro que tenemos de esto, hablando del Evangelio de Lucas, tiene que ver con eh, la parábola del buen samaritano. Vean ustedes que en la parábola del buen samaritano tenemos muchos términos médicos, ¿no? Casi muerto, ya médicamente estaba casi sin vida. Hay una serie de acciones que solo un doctor podría hacer, un médico podría hacer, ¿no? Lava la herida, la sana, le echa aceite, ¿no? Para cicatrizar, para que no le caiga infecciones, venda la herida para que no se le infecte. Tiene una actitud muy compasiva porque carga al hombre y lo lleva a su cabalgadura y lo lleva a un mesón, ¿no? Son términos muy tiernos, muy de alguien que es muy sensible ante la necesidad humana. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase por el tema del tiempo, pero mañana vamos a seguir hablando un poco acerca de la autoría del libro, del autor del libro. Vamos a ver los testimonios de la iglesia, vamos a ver por qué llegamos a la conclusión de que Lucas pudo haber sido el autor de esta obra que en un principio se creía constaba de un solo volumen, es decir, Lucas y Hechos eran un solo volumen, después se separaron. Vamos a ver el tema de la fecha de datación de este libro y vamos a ver los motivos que tuvo el autor para plantear la redacción de este libro. Bueno, eso lo vemos mañana, Dios mediante, en nuestra clase. Así es que por hoy dejamos aquí la clase.
Si tienen alguien alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, con todo gusto antes de irnos a descansar. Bueno, pues deseo que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense mucho, muy buena tarde para todos. Gracias, Hasta hermano. mañana.